En las profundidades de los océanos, enterrados en manuscritos olvidados, se encuentran los inventos navales de nuestros antepasados. El equipo de maquetistas, detectives submarinos y comandos navales de élite de grandes descubrimientos pretende recuperar esos diseños militares perdidos. Y los pondrán a prueba en una serie de experimentos de riesgo. Los resultados revelan que la tecnología naval actual está basada en los ingeniosos diseños ideados por los ingenieros navales de hace miles de años. Esta es la historia de la tecnología naval de la antigüedad. Para explorar la maquinaria bélica naval de la antigüedad, debemos primero desentrañar los secretos del mar. 2/3 partes de la superficie del planeta están cubiertas por el agua y ha sido un campo de batalla durante más de 5000 años. Da igual el punto del planeta en el que te encontraras. Si estabas junto al mar, debías disponer de una armada. Cruzar grandes extensiones de tierra era caro e ineficiente. Desplazarse por mar era casi 6 veces más rápido. No había comparación. La carrera para conseguir construir barcos de combate más rápidos, de mayor tamaño y potencia, se remonta a la antigüedad. Estamos encontrando evidencias del uso de armas biológicas altamente tóxicas, granadas explosivas de gran alcance, unidades de ataque submarino que operaban igual que los Navy SEALs, y artefactos visionarios capaces de convertir el mar en tierra firme. Cada civilización antigua, desde los egipcios a los romanos, pasando por los griegos, vivieron y murieron por y para sus innovaciones en tecnología naval. Y puede que el más letal de los inventos no viniera de Occidente, sino de Oriente. Corea del Sur es una brillante joya situada en el este de Asia. Pero durante siglos invadirla ha sido el objetivo de sus 2 superpotencias vecinas, China y Japón. Japón creó uno de los soldados más aterradores de la historia, los guerreros samurái. Y China poseía el mayor ejército de toda la antigüedad. Corea se encontraba en una encrucijada, rodeada por 2 superpotencias muy agresivas. Para conseguir defender sus costas, la pequeña y vulnerable nación de Corea debió acudir a la tecnología para sobrevivir. Durante la dinastía Koryo, el desarrollo de la ciencia aportó una avanzada tecnología militar. En 1591, los coreanos desarrollaron un navío que sería conocido con el nombre de Kobukson, barco tortuga. En 6 meses, las tripulaciones de estos barcos tortuga estaban siendo entrenadas para un conflicto que sería conocido como la Guerra de Imjin. Enfrentó a la Armada de Corea contra una fuerza naval japonesa 3 veces superior en número. Durante la guerra de Imjin, se colocaron 6 troneras en cada flanco de los barcos y otras más a cada lado de la cabeza del dragón. Estos cañones podían disparar una oleada de proyectiles. Lo normal sería pensar que se disparaban balas de cañón, pero en los primeros tiempos se usaban flechas de madera con alas de hierro. Medían casi 2 metros y estaban diseñadas para perforar el casco de las naves enemigas. Y el secreto de las flechas era las alas metálicas que tenían acopladas para hacerlas más mortíferas. Estos misiles barco-barco impactaban a velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora. El secreto de su potencia radicaba en el pionero diseño desarrollado por los ingenieros coreanos. Esta capacidad superior de disparo permitía a los barcos tortuga destruir los navíos japoneses desde una gran distancia, manteniéndose a salvo de los contraataques, como hacen los portaaviones de la Armada Americana en el siglo XXI. Pese al potencial bélico de sus barcos tortuga, los coreanos se enfrentaban a una fuerza naval muy superior en número. Si el enemigo conseguía evitar los ataques de los cañones y lograba acercarse a la flota, podía ganar la batalla. Los ingenieros coreanos se vieron obligados a idear una estrategia de contingencia. La solución fue realmente increíble: convertir el barco tortuga en un tanque móvil flotante. Museo de la Guerra de Seúl, en Corea. Aquí se ha reconstruido uno de estos extraordinarios barcos de guerra.
El barco Tortuga merece ser comparado con un tanque, ya que actuaba a modo de barco de choque. Su función principal era la de romper las líneas enemigas, destruyendo las naves que encabezaban la formación, posibilitando el avance del resto de la flota coreana. El barco fue diseñado para chocar directamente contra los navíos enemigos. 400 toneladas propulsadas por 80 remeros que embestían contra el barco enemigo. Para poder resistir esos brutales impactos, su diseño era esencial. La tripulación y los remeros estaban protegidos por la armadura del barco. Por fuera, el barco Tortuga iba revestido con una coraza de hierro. Y estas púas no eran simplemente decorativas. Los barcos japoneses se acercaban a los coreanos a alta velocidad para abordarlos y acabar con sus soldados. Actuaban así porque sus naves eran mucho más altas. Para evitarlo, los coreanos armaron las corazas de sus barcos con púas. Cada plancha iba provista de una púa de 60 centímetros que empalaba al incauto enemigo que intentara un arriesgado abordaje. El barco Tortuga se había convertido en un enorme cactus de hierro. Pero las púas no eran su única defensa. En la proa del destructor podía verse un majestuoso dragón con sus temibles fauces abiertas. No era un simple elemento decorativo. Antiguos relatos cuentan que el interior de la boca escondía un arma mortífera. La proa del barco tenía un diseño en forma de cabeza de dragón, con una boca que servía de tronera. En ella se situaba un pequeño cañón de enorme potencia. También estaba dotado de un proyector que lanzaba una densa nube de humo tóxico, producto de la quema de una mezcla de azufre y salitre. La cabeza del dragón era un prototipo de arma química. Era potencialmente capaz de lanzar gas venenoso sobre el enemigo. Este sería un precedente del gas mostaza utilizado 5 siglos después durante la Primera Guerra Mundial y marcaría el comienzo de la denominada guerra química, una de las más aterradoras en cualquier conflicto bélico hasta el día de hoy. Pero los gases tóxicos solo son efectivos si pueden ser dirigidos hacia el enemigo, lejos de las tropas propias. Richard Winley es un historiador experto en la antigüedad y uno de los mejores modelistas del mundo. Está fascinado por las historias de cómo los coreanos idearon estas máquinas para lanzar gas venenoso a sus enemigos. Ha construido una réplica de la cabeza del dragón y se dispone a probar la eficacia del mecanismo de emisión de gas. Si pensamos en el uso de gas durante la Primera Guerra Mundial, no hay duda de que se trata de una técnica muy peligrosa. Un simple cambio en la dirección del viento podía hacer que el gas afectara a quienes lo estaban lanzando, convirtiéndolo en una peligrosa arma de doble filo. Tengo aquí una de las pequeñas cargas. Voy a encenderla, ponerla en el bote, poner rápidamente la tapa y esperar a que salga algo de humo. Al principio el humo se queda envolviendo la cabeza del dragón, lo que resultaría letal para las tropas atacantes, pero luego el viento empieza a dispersarlo. Supuestamente este mecanismo debía lanzar el humo a una gran distancia, pero si intentamos hacer que algo se disperse simplemente soplando, vemos que es imposible hacer que se aleje más de 3 metros. Puede que se limitaran a soltar el gas y esperar a que la alta maniobrabilidad del barco hiciera el resto. Hay que pensar que estaban en una notable inferioridad numérica y cualquier cosa que pudieran hacer para conseguir una ventaja, por mínima que fuera, sería bien recibida con tal de poder defender a su cultura y su civilización. Si los capitanes de los barcos Tortuga hubieran sido capaces de situar sus barcos a favor del viento, seguramente evitarían que el gas venenoso afectara a sus propias tropas. El uso de gases tóxicos quedó a merced del viento hasta la aparición de los morteros en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Desde su arsenal hasta su capacidad de choque y su revestimiento, el barco Tortuga era un arma capaz de cambiar el rumbo de una guerra. Pero el este asiático vio nacer un arma marítima todavía más letal. Uno de los mayores descubrimientos submarinos de la Edad Moderna ha demostrado el impacto que los explosivos tuvieron en alta mar hace casi un milenio.
casi 1 millar de años, un señor de la guerra mongol creó una fuerza naval capaz de empequeñecer a cualquier flota moderna. Era 10 veces más numerosa que la armada estadounidense actual. Y contaban a bordo con el armamento militar más letal del momento. Restos encontrados a unos 15 metros de profundidad sugieren que los generales mongoles proveían a sus marinos con granadas de gran capacidad explosiva. En el siglo XIII, Kublai Khan era un despiadado señor de la guerra al frente de una superpotencia con un agresivo deseo de expansión. En el cenit de su poder, el imperio mongol se extendía a lo largo de más de 30 millones de kilómetros cuadrados, 3 veces la superficie de los Estados Unidos. Pero hubo una nación que resistió las embestidas de la mayor y más longeva superpotencia de la historia. Esa nación era Japón. Kublai Khan quería eliminar a los piratas japoneses que con sus ataques ponían en jaque las rutas marinas comerciales mongolas. En el verano del año 1281 el destino de Japón estaba en el alero. Si Japón hubiera sido derrotado no sería el mismo país. Este fue el primer intento de invasión desde el exterior y probablemente fue el hecho de que la gente se uniera para repeler los ataques lo que dio a este pueblo el sentimiento de nación. Preparó una armada invasora de proporciones épicas. Las mayores flotas reunidas en el mundo medieval fueron las que juntó Kublai Khan para los intentos de invasión de Japón en 1274 y 1281. La segunda y más numerosa comprendía más de 4.000 naves y 100.000 guerreros. Es probablemente la mayor flota naval previa al día D. Pero al igual que el desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial, lanzar una flota tan inmensa era una especie de lotería. Si salía bien, destruiría Japón. Pero a escasos kilómetros de la costa se desató una furiosa tormenta. Vientos huracanados convirtieron el mar en un infierno de olas que acabó hundiendo la totalidad de la flota. Miles de vidas se perdieron. El pueblo de Japón cree que Dios protegió a su nación. Los registros históricos indican que cuando los mongoles atacaron la isla, un enorme tifón, un viento creado por los dioses, acabó con la armada invasora. Lo llamaron el viento divino, que en japonés se pronuncia kamikaze. Ese sería el grito de guerra utilizado por los pilotos suicidas japoneses que destruyeron las naves americanas y sus tropas durante la Segunda Guerra Mundial 500 años más tarde. A poca distancia de la costa japonesa, en un lugar llamado Bahía de Takashima, los arqueólogos han hecho uno de los descubrimientos más increíbles del mundo. La flota desaparecida de Khan ha sido al fin hallada bajo las olas. En el Museo de Takashima se conservan los restos de esta legendaria flota. Las excavaciones submarinas que se están llevando a cabo en el fondo de la bahía de Takashima son una de las primeras de este tipo, siendo este uno de los yacimientos arqueológicos marinos más importantes del mundo. Hay espadas de hierro, munición para catapultas y esta enorme ancla. Hemos rescatado artefactos de madera, piezas de barcos y materiales que vienen de estos. Pero los artefactos más intrigantes rescatados en la bahía de Takashima son estas esferas huecas. Un análisis más detallado nos permite observar los daños producidos por una posible explosión. Pero lo más sorprendente es que el daño parece haber sido producido por una explosión en el interior. ¿Son estos restos lo que queda de las primeras granadas explosivas de la historia? En los confines secretos del Museo del Santuario de Hakosaki, en Fukuoka, Japón, se esconde la pista que podría ser la pieza final de este puzzle. Un antiguo pergamino custodiado por los sumos sacerdotes de uno de los 3 grandes santuarios de Japón.
El pergamino describe acontecimientos que tuvieron lugar hace 700 años en este área donde empezó la invasión mongola. Los mongoles eran un pueblo ecuestre, pero tenían este artefacto que usaba pólvora. Los japoneses no habían visto jamás un explosivo y, por tanto, se vieron sorprendidos. Estudiando mejor el pergamino descubrimos una escena en la que puede observarse el uso de las esferas aparecidas en los restos de la bahía de Takashima. Los pergaminos describen un arma explosiva y letal parecida a las actuales granadas. Los antiguos la llamaron Tetsuhau. Se han encontrado 6 de estos artefactos, dando la razón a los relatos y dibujos que hablaban de su existencia y que demuestran que estos explosivos fueron usados ya en el año 1281. Al someter una Tetsuhau no detonada a un análisis por rayos X, se ha descubierto que no solo estaban llenas de pólvora, sino que también contenían mortíferas esquirlas de metal. Las Tetsuhau podían ser lanzadas manualmente al igual que haría una moderna unidad de infantería con una granada o usando catapultas. Los resultados seguramente aterrorizaron a las tropas japonesas. Los japoneses no habían visto nunca antes un arma capaz de hacer semejante estruendo y explotar y atravesar sus armaduras, infligiéndoles heridas mortales. Esto seguramente supuso un duro golpe para la moral de sus tropas. Pero la potencia destructiva de estos artefactos jamás ha sido comprobada. Hasta ahora. El experto en tecnologías de la antigüedad, Richard Winley, está investigando el poder destructor de la Tetsuhau. Ha creado una réplica de la mítica granada japonesa. Se trata de una pieza de cerámica bastante primitiva y poco trabajada, pesada y relativamente grande. Estamos mirando lo que podríamos considerar una réplica de las actuales granadas de fragmentación, cuyo fin es causar el mayor destrozo físico posible. Era verdaderamente un arma bastante cruel. Ha llegado la hora de la verdad para la Tetsuhau. Nuestro test implica el uso de explosivos muy peligrosos, por lo que hemos recurrido al equipo pirotécnico responsable de las películas de la saga de James Bond y otros grandes éxitos de Hollywood. Debemos mirar por encima de las balas de paja, por lo que debemos situarnos lo suficientemente cerca. Colocaremos balas de paja y una pared de sacos de arena entre esto y la carga explosiva. Han pasado casi 1000 años desde la última vez que una de estas primitivas granadas hizo explosión. Desconocemos su radio de alcance, por lo que el equipo se ha alejado unos prudenciales 90 metros. Se cree que al prender la Tetsuhau, esta despide un halo cegador. Para captar ese momento hemos traído un equipo especial capaz de grabar en cámara lenta. 5, 4, 3, 2, 1... Grabando a una velocidad de 10.000 fotogramas por segundo, el terrible infierno que debió rodear a los soldados japoneses es desvelado. La temperatura de ignición de la Tetsuhau está por encima de los 370 grados. A una distancia inferior a los 6 metros, resultaría imposible sobrevivir a la explosión. Este sobrecogedor experimento demuestra que los mongoles podrían haber incinerado literalmente a la flota japonesa. Pero no todos los avances navales implicaron una complicada química explosiva. Los romanos desarrollaron una pieza militar fabricada en madera con un aspecto y un potencial espectacular. Cambió el curso de toda una guerra en tan solo unas horas. Hace 2000 años el imperio que dominaba el mundo antiguo era el Gran Imperio Romano, vigilado por la Legión, el primer ejército profesional de la historia. El Imperio Romano se extendía a lo largo de 6,5 millones de kilómetros cuadrados. Pero en el siglo III a.C., una superpotencia rival emergió del desierto en el norte de África: Cartago. Cartago, un antiguo destacamento fenicio en Palestina, pasó a convertirse en la mayor superpotencia comercial del Mediterráneo. Y la guerra entre Roma y Cartago es una batalla por ejercer el control sobre el comercio, la tierra y el aprovisionamiento de bienes de primera necesidad, entre los que destaca el trigo.
Por un lado estaba el colosal ejército romano formado por más de 350.000 hombres perfectamente entrenados y armados. Por otro, estaba el control que Cartago tenía del mar. Primero lucharon por controlar Sicilia, un enorme granero tanto para unos como para otros. Es una lucha a vida o muerte, pues el perdedor estaba condenado a quedarse sin grano, sin pan, sin alimento. La base del poder naval cartaginés era su increíble puerto circular. Capaz de dar cabida a más de 200 superdestructores, era el cuartel general militar de Cartago. Mientras que un moderno portaaviones de la Marina de Estados Unidos tarda 5 años en construirse, los armadores cartagineses eran capaces de construir buques en un abrir y cerrar de ojos. Registros de la época documentan que en 3 días unos árboles se convertían en un navío cartaginés. El mar Mediterráneo separaba Roma de Cartago, un campo de batalla de casi 2,5 millones de kilómetros cuadrados. El mar Mediterráneo se convirtió en el epicentro de una descarnada batalla por el poder. Las armadas más avanzadas de la antigüedad podían por su habilidad superar a otras superiores en número. Los atenienses y los cartagineses contaban con la ventaja de su gran pericia como navegantes. Pero hace 2500 años la marina romana era prácticamente inexistente, exceptuando unos pocos navíos dedicados al control del tráfico fluvial, cuyos restos pueden visitarse en el Museo de Mainz, en Alemania. Los barcos del tipo A del museo tenían un diseño elegante, muy estrechos y alargados. No existen pruebas de que fueran utilizados en combate debido a que son demasiado pequeños y estrechos, pero sí que eran usados para controlar los ríos. Pero estos barcos romanos no serían rival para la potente flota cartaginesa. ¿Cómo podrían los generales romanos llevar su supremacía militar también a mar abierto? Copiaron los navíos cartagineses, los produjeron masivamente y desarrollaron nuevas tácticas para reemplazar la pericia cartaginesa por el poder romano. Convirtieron el combate naval en uno terrestre. El primer barco que empezaron a construir los ingenieros militares romanos fue un superdestructor llamado Quinquereme. Con casi 30 metros de eslora, era el transporte pesado de tropas de ataque rápido por excelencia del mundo antiguo. Un quinquerreme era un buque enorme. Es posible que fuera impulsado por unos 700 remeros. Eran unas piezas de maquinaria increíblemente caras y complejas. Pero las tropas transportadas por los Quinquereme no eran marines o Navy Seals, eran legionarios, soldados de infantería acostumbrados al combate en tierra firme. Los romanos debían idear un sistema para conseguir que sus tropas pudieran acceder lo más rápidamente posible a la cubierta de las embarcaciones púnicas. Los ingenieros romanos dieron con una solución realmente ingeniosa, una pasarela de 12 metros y 2 toneladas llamada Corvus. Es básicamente una rampa de desembarco con una punta alargada en su extremo. Dejas caer la rampa, la púa se clava en la embarcación enemiga y las legiones romanas se abalanzan sobre los marinos cartagineses que no están preparados para el combate cuerpo a cuerpo y los exterminan. ¿Pero funcionaría este ambicioso invento en una batalla real? Richard Winley lo está investigando. Ha construido una réplica a mitad de escala del Corvus. El auténtico Corvus medía entre 9 y 12 metros. Su peso debía rondar las 2 toneladas o más, y el aparato con la polea en la parte superior usado para bajarlo debía medir entre 6 y 8 metros. Formaba un conjunto enorme. Elevar 2 toneladas mediante una cuerda de cáñamo y usando solo tracción humana requiere un enorme esfuerzo de coordinación. Muy bien, aguanta. Si el equipo o la cuerda resbalan, Richard y su equipo podrían resultar gravemente heridos. Suelta suavemente. Vale, lo tengo. Despejad la zona, por favor. Al soltarlo no había una segunda oportunidad. Era importante no fallar. 3, 2, 1. Bien, parece que estamos bastante bien acoplados. Desde luego su efectividad a la hora de mantener unidos los dos navíos está fuera de toda duda y bien empleado seguramente fue muy efectivo.
Sin embargo, el experimento de Richard ha demostrado que el Corvus tenía un punto débil. Seguramente se necesitó mucho entrenamiento para conseguir sincronizar al equipo y soltar el Corvus en el momento justo. Con el movimiento de los buques, el balanceo por el golpeo de las olas, la sincronización debió ser algo vital. Richard y sus asistentes tienen una auténtica lucha con el invento para levantarlo una segunda vez, y eso que es un modelo a mitad de escala. Y el modelo de Richard presenta además otros problemas. El problema es que estamos en tierra firme y en una posición estática. Si nos imaginamos el navío en el fragor de la batalla, balanceándose por las olas y las estelas de otros buques, girando, retorciéndose, este artilugio sería muy difícil de manejar. El invento comprometía el equilibrio de la embarcación y convertía un ágil barco de ataque en un buque lento y difícil de manejar. El enorme peso situado a modo de torre sobre la cubierta lo hacía bastante inestable. Si el mar se picaba, este pesado instrumento podía hacer volcar el barco con suma facilidad. Pero Cartago debía ser aniquilada por mar. Los romanos decidieron arriesgarse a montar las rampas. ¿Saldrían ganando con esta apuesta? En el año 245 a.C., los romanos botaron la mayor flota de buques de guerra de su historia. Todos los navíos iban equipados con el Corvus. Pero a escasos kilómetros de la costa se encontraron con un mar encrespado. Los capitanes de los buques no pudieron hacer nada por controlar la inestabilidad de sus embarcaciones, provocada por el Corvus. Es demasiado pesado y voluminoso. Desafía todas las leyes de la física. La inexperiencia de los romanos en las artes del mar les mete de lleno en la tormenta y no saben cómo luchar contra ella, así que acaban perdiendo su flota. Se hundieron 270 barcos y se perdieron 100.000 hombres. La mayor pérdida en un ejército de la historia por culpa de estos maderos. El Corvus convierte al navío en una embarcación muy torpe y voluminosa. Es un invento sobre la marcha para solucionar la inferioridad naval romana, pero demostró tener efectos muy negativos sobre la maniobrabilidad de un barco ya de por sí pesado y lento. Los romanos abandonaron la idea del Corvus y jamás volvió a ser utilizado por ninguna fuerza militar posterior. Pero no todas las batallas navales se desarrollaron sobre las olas. La lucha por la supremacía en el mar llevó a los ingenieros militares de la antigüedad a mirar debajo de la superficie del océano, llevando la resistencia del cuerpo humano y la tecnología subacuática hasta nuevos límites, transformando a simples marineros en las fuerzas especiales de élite mejor equipadas de la historia. La importancia estratégica de los océanos ha sido vital a lo largo de la historia. Estamos mirando un mundo conectado a través del transporte marítimo. Es la única manera de mover cosas que pesan más de unos pocos cientos de kilos. La necesidad de controlar los mares desencadenó una carrera armamentística, táctica y tecnológica que ha dado como resultado alguno de los inventos militares más increíbles de la historia. Durante siglos, las fuerzas navales del mundo han sido las responsables de las mayores innovaciones en lo que a material bélico se refiere. Muchas de las sofisticadas armas modernas, incluidos los aviones, bombarderos, tanques, lo que sea, debían ser lo mejor, pues de otra manera perderían la guerra en el mar. Desde la flota de la Marina estadounidense del siglo XXI, pasando por el dominio británico de los mares durante el apogeo de su imperio, o la masiva expansión de Grecia a lo largo y ancho del Mediterráneo hace 3000 años, la nación que dominaba los mares dominaba el mundo. Pero tanto en la antigüedad como en la actualidad hay también una necesidad de dominar las profundidades del mar. La tecnología submarina y las fuerzas especiales de los ejércitos modernos que hacen uso de ellas tienen la posibilidad de cambiar el rumbo de una batalla o incluso de una guerra. Porque los ataques submarinos pueden realizarse en secreto sin ser detectados por el enemigo. Todo ejército moderno tiene su propio escuadrón de élite formado por tropas especializadas en ataque submarino. Paul Haynes es un comando retirado de los Royal Marines. Explorar la superficie normalmente requiere un vehículo, mucho menos discreto y difícil de camuflar que el uso de un equipo que opere bajo la superficie. Pero muchos integrantes de fuerzas especiales se sorprenderían al saber que la tecnología de buceo es algo que lleva siglos estudiándose.
Y la tecnología más importante para misiones submarinas es la usada para suministrar algo que todos necesitamos. Oxígeno. Es el requisito indispensable para todo buceador. La forma de suministrarle oxígeno para que pueda sobrevivir. La forma más fácil de hacerlo es mediante un tubo o snorkel. Hace 2500 años, los antiguos griegos usaron un artilugio llamado silis para ejecutar una misión submarina destinada a soltar las amarras de las embarcaciones persas enemigas sin ser detectados. Los textos de la antigüedad narran cómo el secreto de este éxito fue un misterioso invento hueco parecido a un primitivo tubo de buceo. Richard Winley ha estado investigando sobre la tecnología de buceo del mundo antiguo. A menudo se piensa que la idea del snorkel surgió de la observación de los elefantes al nadar. Estos están hechos de bambú. Los originales serían de Arundodonax, la caña común que crecía en toda la región del Mediterráneo, alcanzando un tamaño considerable. El invento que figura debajo es algo de mi cosecha propia que he añadido, ya que si solo cuentas con un tubo para respirar, estás obligado a mirar hacia arriba y así es realmente difícil poder trabajar bajo el agua. En las ilustraciones se ven buceadores a profundidades de 5 metros, pero debido a la creciente presión en los pulmones, los tubos son solo efectivos a profundidades inferiores a los 60 centímetros, por lo que Richard cree que estos textos son erróneos. Todos los tubos de buceo tienen sus limitaciones, fundamentalmente su longitud. Si es demasiado largo, se te hará difícil respirar. Cada tipo de tubo tiene su longitud óptima. La réplica de Richard mide 90 centímetros, algo más de los 60, que sería lo óptimo. Paul lleva el tubo hasta su profundidad máxima. Los resultados sorprenden incluso al experimentado buceador militar. Era bastante cómodo. Parecía un snorkel normal. Mientras te mantengas cerca de la superficie, se puede respirar fácilmente. De todas formas, era evidente que a medida que ganabas profundidad, empezabas a notar más presión y dolor en los pulmones. Las pruebas revelan que el primitivo tubo proporcionaba aire de una manera muy eficaz, pero solo a profundidades inferiores a los 90 centímetros. A esa profundidad el buceador podía ser detectado por los vigías. Los técnicos militares han investigado durante siglos la manera de proporcionar a sus tropas equipos para realizar misiones encubiertas sin dejar rastro. Incluso los modernos equipos de inmersión dejan un rastro de burbujas que puede ser detectado por un vigilante atento. Para resolver este problema, las modernas fuerzas especiales utilizan un aparato llamado reciclador. Sorprendentemente, este invento permite al buceador volver a respirar el aire que acaba de expulsar, por lo que no deja un rastro de burbujas. Esto es un reciclador de acero, el sistema submarino de supervivencia más avanzado que existe. El buceador respira el aire de estas bolsas, llamadas contrapulmones, a través de unos tubos. El gas pasa entonces a través del scrubber, que absorbe el dióxido de carbono que producimos y devuelve el aire fresco al buceador. Lo increíble es que este equipamiento de última generación puede tener sus orígenes en un invento creado para equipar a las tropas de asalto hace miles de años. En el año 1000 a.C., Asiria era la mayor superpotencia del mundo antiguo y controlaba un imperio de miles de kilómetros cuadrados. En sus territorios y a lo largo de sus fronteras había llanuras y fértiles valles cruzados por múltiples ríos. A medida que iba creciendo su imperio, sus ejércitos necesitaban poder atacar cruzando esos obstáculos. A 450 kilómetros de distancia, en Londres, Inglaterra, existen evidencias del sistema empleado para lograr ese objetivo. El British Museum de Londres alberga la mayor colección del mundo de artefactos de la antigüedad. Aquí, el Dr. John Bevan está investigando la posibilidad de que los asirios usaran una especie de reciclador hace ya casi 3000 años. El museo conserva un relieve que muestra un ataque militar asirio. En él pueden observarse armas de asedio, carruajes e infantería pesada.
Pero un fragmento de la escultura nos cuenta la historia de un asalto a través de un río. Nos muestra cómo el ejército asirio vadeaba un río, probablemente el Éufrates, y el enorme problema logístico derivado de la operación. Debes conseguir pasar a la otra orilla todas tus tropas, caballos y carros. Y la escultura refleja maravillosamente todo el proceso. Pero en el relieve podemos observar una misteriosa pieza de tecnología militar. Ha intrigado a mucha gente durante bastante tiempo. Muestra a un soldado con lo que parece ser una piel o una vejiga de cabra hinchada sujeta bajo el cuerpo. Está atada al soldado y de ella sale un tubo que llega hasta la boca del guerrero. Ahora hay quien sospecha que la escultura representa a un buceador nadando bajo el agua de manera clandestina. El buceador respiraría el aire de la bolsa. Hay quien cree que es la evidencia del primer reciclador de aire submarino. Otros opinan que el invento no hubiera funcionado nunca. El equipo de grandes descubrimientos pretende entrar en este debate. Richard Whindley ha creado una réplica del primitivo reciclador asirio. Por primera vez, nuestro intrépido trío, formado por un profesor, un modelista y un comando militar, han vuelto a la estación de buceo de Pinewood a probar el artilugio de Richard. Nuestros experimentos requieren que Paul se sumerja sin ningún suministro de oxígeno. Solo podrá respirar el aire que previamente ha exhalado. Existen evidencias del desarrollo hace casi 3000 años de una tecnología de ataque submarino encubierto. Estas imágenes sugieren que los antiguos asirios desarrollaron un artefacto que les permitía planear un ataque mientras respiraban aire bajo el agua sin dejar un rastro de burbujas. El arma perfecta para un ataque submarino por sorpresa. El fabricante de modelos antiguos, Richard Whindley, ha recreado este invento. Creemos que probablemente los primeros modelos de este equipamiento submarino estaban fabricados con la piel completa y sellada de un animal. Para ello la cosían y luego utilizaban una mezcla viscosa de sustancias como miel o cera para sellar las costuras e impermeabilizar el conjunto. Hoy, el excomandante de los Royal Marines, Paul Haynes, va a probar el equipamiento. ¿Puede tratarse del primer equipo militar de camuflaje de la historia? Los resultados no arrojan dudas. El inconveniente que salta a la vista de inmediato es su flotabilidad, ya que tira de ti arrastrándote hacia la superficie. El aire es 800 veces menos denso que el agua del mar, y esto hace que la bolsa de respiración salga disparada hacia la superficie. Operar bajo el mar parece una quimera. Sin embargo, las ilustraciones de la época sugieren lo contrario. El historiador John Bevan ha interpretado esta evidencia. Lo normal es que un soldado al intentar vadear un río fuera cargado con su pesado equipamiento formado por su uniforme, armadura y armas, lo que hacía prácticamente imposible el nadar. La bolsa seguramente les proporcionaba la flotabilidad necesaria para conseguir llegar a la otra orilla. La pieza bucal debía servir para mantener hinchado el invento. El experimento demuestra que las bolsas se utilizaban para nadar en superficie y no bajo el agua. Esta táctica se sigue empleando hoy en día cuando es necesario nadar grandes distancias arrastrando equipos pesados. Resulta increíble pensar que en el mundo antiguo contaran con equipamiento que les permitiera explorar el mundo submarino. Pero Richard no ceja en su empeño de encontrar equipos de buceo diseñados en la antigüedad. Está revisando viejos textos que sugieren la posibilidad de que las fuerzas especiales de Alejandro Magno llevaran a cabo ataques submarinos. Alejandro Magno nació en Macedonia, en el norte de Grecia, en el año 356 a.C. Alejandro Magno era considerado en la antigüedad el mejor general de la historia. Era un hombre que lideraba su ejército en el campo de batalla, pero que a su vez tomaba brillantes decisiones tácticas. Documentos que datan del siglo IV a.C. nos hablan del asedio de la ciudad fenicia de Tiro por las tropas de Alejandro. Se dice que Alejandro examinó las defensas de la ciudad utilizando una campana de inmersión.
El modelo que tenemos aquí representa una campana de inmersión. Yo creo que es la manera más sencilla y efectiva de llevar a cabo este tipo de misiones submarinas encubiertas. El concepto de la campana es bastante sencillo. El aire atrapado bajo la cúpula constituye una reserva de oxígeno para el submarinista. La sumergimos hasta alcanzar el fondo del tanque, a unos 6 metros de profundidad, lo que debería permitirme meterme debajo y colocar la cabeza y los hombros en el interior. El aire atrapado en el interior hará que el artefacto flote. Para evitar que salga disparado hacia la superficie, se atarán unos lastres a unas cuerdas que rodean la campana. Estos pesos equilibran el empuje del aire que tira de la campana hacia la superficie. Mientras Paul se prepara para volver a sumergirse, los técnicos introducen la campana en el agua. La operación es complicada, pero la campana acaba por hundirse. Mientras Richard mira desde la superficie, el Dr. Bevan observa desde una ventana reforzada habilitada bajo el tanque. Paul inspira profundamente y bucea hacia la campana. En cuanto llegue al fondo del tanque, Paul realizará 2 pruebas. La primera es ver si puede moverse usando la campana como fuente de suministro de oxígeno. Mientras trabaja, Paul únicamente está respirando el aire atrapado bajo la campana. El segundo test es para ver si Paul puede salir fácilmente a mar abierto y volver bajo la campana a tomar aire. Pero con solo el aire comprimido de la campana en sus pulmones, un cambio de profundidad podría hacer que le reventara el pecho. Se trata de una operación muy peligrosa. Paul depende de su entrenamiento para mantenerse a una profundidad constante y no poner en riesgo su vida. Por este motivo debe exhalar continuamente mientras regresa a la superficie. En cuanto te metes debajo y te estabilizas, respirar es sencillo y hay una buena visibilidad. Puedes moverte con facilidad y puede usarse como fuente fija de suministro de oxígeno para hacer operaciones sencillas. Nuestra investigación demuestra que antes de la aparición de los modernos equipos de inmersión, los ingenieros militares fueron capaces de desarrollar una tecnología que permitía a sus fuerzas especiales trabajar bajo el agua durante largos espacios de tiempo. Ha sido un éxito. Ha funcionado tal y como esperaba. La campana se ha colocado bajo el agua con un suministro de aire puro en su interior. El buceador ha bajado, se ha aclimatado. Ha podido salir a bucear y hacer alguna tarea y volver bajo la campana hasta que ha recuperado el aliento, por lo que ha podido permanecer bastante tiempo bajo el agua. Las pruebas en el tanque profundo han demostrado que en la antigüedad, hace 3000 años, no solo dominaban los mares, sino que también conquistaron las profundidades. Inventos como el tubo de buceo hicieron posibles las misiones submarinas. Funcionó como debía. Oculta al buceador y lo único que se ve con dificultad desde la superficie es un pequeño tubo. La vejiga asiria, aun sin ser tan sofisticada como los respiradores de alta tecnología usados por las fuerzas especiales de buceo actuales, permitió a los comandos portar fácil y rápidamente sus armas y equipo a través de corrientes de agua. Son el equivalente a los modernos chalecos salvavidas, una ayuda para mantenerte a flote fuera del agua. Si no sabías nadar muy bien, te mantenía a salvo y, por supuesto, si llevabas un equipo pesado, te mantenía fácilmente en la superficie. Además, la campana de Alejandro ha demostrado que hace 2500 años, los ingenieros militares eran ya capaces de diseñar tecnología que permitía a sus fuerzas especiales trabajar bajo profundidad durante largo tiempo. Esa tecnología era usada por comandos hace algunos milenios. Y los principios y tácticas que pusieron en práctica son los mismos que siguen usándose ahora en escenarios de guerra, casi 3000 años después.
El mensaje que nos llega era lo increíblemente ambiciosos y tecnológicamente competentes que eran aquellos que se dedicaban a la construcción de estos artefactos. Desde las innovaciones tecnológicas y la experimentación bajo las olas, hasta los superdestructores que surcaban los mares, los ingenieros militares de la antigüedad continuamente ponían a prueba los límites de su ingenio. Los ingenieros militares actuales no pueden sino agradecer y aprovechar el legado dejado por nuestros lejanos antepasados.